Esta lección mostrará cómo graficar y es igual a la secante x en el intervalo cerrado de 360 grados negativos a 360 grados positivos. Para comprender mejor la gráfica, es importante recordar que la secante x es igual a 1 dividido por el coseno x. Y como la división por 0 no está definida, donde la función coseno es igual a 0, la función secante no está definida y el gráfico tendrá una asíntota vertical. De manera similar, donde la función coseno es igual a 1, dado que el recíproco de 1 es 1, el valor de la función secante también es 1, y donde la función coseno es igual a 1 negativo, también lo es el valor de la función secante, porque 1 negativo es el recíproco de 1 negativo. Echemos un vistazo al gráfico usando Desmos.com. En realidad, antes de graficar, echemos un vistazo a la configuración haciendo clic en la llave inglesa en la esquina superior derecha. Observe cómo tengo el modo configurado en grados. Tengo el intervalo para el eje X, pasando de 400 grados negativos a 400 grados positivos con un paso de 45 grados. Y el intervalo para el eje, y es de 7 negativos a 7 positivos con el paso de 1. Sigamos adelante y cierre esto. Y ahora echemos un vistazo a la gráfica de y es igual a la secante X. Puede notar que el período es el mismo que el período de la función coseno, que es de 360 grados. Sin embargo, la función secante no tiene amplitud, porque no hay un valor de función mínimo o máximo, porque el gráfico sube y baja para siempre. Y ahora hagamos algunas conexiones entre la gráfica de la función secante y la gráfica de la función coseno. Sigamos adelante y apaguemos la función secante. Y ahora graficaremos y es igual al coseno x. Y nuevamente, dado que la secante x es igual a 1 dividido por el coseno x, donde el valor de la función coseno es igual a 0, la función secante no está definida y la gráfica tiene una asíntota vertical, lo que significa que la gráfica de la función secante tiene una asíntota vertical en x es igual a 270 grados negativos, x es igual a 90 grados negativos, x es igual a 90 grados y x es igual a 270 grados. Salgamos y grafiquemos estas líneas verticales. Y ahora identifiquemos los puntos en la gráfica donde la función coseno es igual a 1 positivo. Habrá en los puntos altos del gráfico o en estos tres puntos. Y nuevamente, donde el valor de la función coseno es 1, también lo es su valor de función secante, lo que significa que estos tres puntos están en la gráfica de la función secante. De manera similar, donde el valor de la función coseno es negativo 1, el valor de la función secante también es 1 negativo, y el coseno es igual a 1 negativo en el punto bajo de la gráfica de la función coseno, que serían estos dos puntos. Así que con solo saber esta información, ahora podemos hacer una buena gráfica de la función secante, porque sabemos que pasará por estos 5 puntos y se acercará a las asíntotas verticales. Veamos ese gráfico nuevamente. Ahora, si queremos encontrar algunos puntos más en la gráfica de la función secante, una vez más, podemos usar el hecho de que el valor de la función coseno y los valores de la función secante son recíprocos entre sí. Por ejemplo, el coseno de 60 grados es igual a la mitad, lo que nos da este punto en la gráfica de la función coseno. Y por lo tanto la secante de 60 grados debe ser igual al recíproco de la mitad, que es igual a 2 sobre 1 o 2, lo que nos da este punto en la gráfica de la función secante. Del mismo modo, el coseno de 60 grados negativos es igual a la mitad, lo que nos da este punto en la gráfica de la función coseno, y por lo tanto la secante de 60 grados negativos debe ser igual al recíproco de la mitad o 2, lo que nos da este punto en la gráfica de la función secante. El uso de esta relación entre los valores de la función coseno y los valores de la función secante puede ser útil para encontrar puntos adicionales en la gráfica de la función secante si se grafica a mano. Espero que hayas encontrado esto útil.